La voz del tasador, una oportunidad para escuchar todo lo que acontece en el mundo de la evaluación. Otro proyecto comunicacional de Miguel Camacaro Ediciones y Mundo Valor, el canal de los avalúos. Hoy se presenta de la econometría, de la población y de la muestra. La econometría puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales. En los avalúos inmobiliarios se utiliza la econometría para el modelado de los precios y de los atributos de los inmuebles comparables observados en el mercado inmobiliario, con la finalidad de estimar el valor inmobiliario de mercado con el uso de la inferencia estadística. Son 3 las reglas de oro de la econometría: probar, probar y probar. Pero toda prueba requiere de un procedimiento. En este caso, en los modelos econométricos se sigue la siguiente metodología. 1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis. 2. Especificación del modelo matemático de la teoría. 3. Especificación del modelo econométrico de la teoría. 4. Obtención de datos. 5. Estimación de los parámetros del modelo econométrico. 6. Prueba de hipótesis. 7. Pronóstico o predicción. Y 8. Utilización del modelo para fines de control o de política. En cuanto a la importancia de los modelos en la econometría, se expone que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables en base a unas leyes económicas que las sustenten. En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar medios a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. La base fundamental para el modelado econométrico es la identificación de los atributos o características del inmueble tasable necesarios para el levantamiento de la información del mercado y generar la muestra representativa que será tratada estadísticamente para estimar el valor de mercado. A continuación, se detallan los conceptos y procedimientos para la explicación del tratamiento estadístico de los datos de mercado. Población. La ciencia basada en un análisis econométrico para explicar determinados fenómenos sociales, económicos, utiliza la estadística como herramienta para alcanzar conclusiones. La estadística se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza una muestra con el objetivo de describir las características y el comportamiento de la población en estudio, mientras que la inferencia estadística es el conjunto de métodos estadísticos que permiten inferir el comportamiento de una población en estudio a partir de la información que proporciona una muestra. En ambas definiciones aparece el término población. De acuerdo al contexto de este informe de avalúo, se puede definir como el conjunto total de datos del segmento del mercado inmobiliario que se pretende analizar y estudiar. Se entiende como segmento del mercado el agrupamiento de todos los individuos con determinadas características o atributos que se desean procesar estadísticamente. Muestra. El conocimiento de todos los bienes disponibles en un mercado dado, la población, es normalmente inalcanzable en su totalidad y resultaría
en un procedimiento muy costoso. Es por ello que se utilizan muestras que la norma ABNT-NBR 14653-1 en su glosario las define como un conjunto representativo de la población, o bien es un conjunto reducido de datos del segmento de mercado representativo de la población, según el contenido del punto 8.2.1.4.1 de la ABNT-NBR 14653-2. La calidad de la muestra debe estar garantizada a partir de la correcta identificación de los datos con la especificación y cuantificación de las principales variables consideradas, incluyendo aquellas no utilizadas en el modelo, demostración de las fuentes de información, identificación de la fuente de información observada, la excepción contenida en el punto 8.2.1.3.3, número de datos de mercado efectivamente utilizados con base en el grado de fundamentación, su similitud con respecto al inmueble tasable en cuanto a su situación, su destinación, el grado de aprovechamiento y las características físicas. Las diferencias en relación al inmueble tasable deben ser tratadas por medio de los modelos adoptados. Inserción de más de un tipo de agrupamiento en el mismo modelo. En estos casos, el ingeniero de tasaciones debe certificar que ha considerado las diferencias significativas entre esos grupos, siendo obligatoria la verificación de la influencia de las interacciones entre las variables. De acuerdo con el contenido del punto 7.2.1 de la norma ABNT-NBR 14653-1, al aplicar el método comparativo de datos de mercado en los avalúos inmobiliarios, la naturaleza de los activos, la indisponibilidad de datos y sus características, así como los plazos limitados para el diseño de la valoración, pueden llevar a la recolección de muestras que no cumplan plenamente con los supuestos formales de un muestreo simple estándar aleatorio requerido por modelos de inferencia estadística. Por lo tanto, las muestras utilizadas en este tipo de evaluación se describen mejor como muestras accidentales, que deben tener la mayor representación posible en relación a la población, aunque no se utiliza ninguna técnica tradicional para recolectar muestras aleatorias simples. El profesional de la ingeniería, para obtener la máxima representatividad de la muestra, deberá precisar claramente las características de los inmuebles que integran la población investigada, tomando como referencia las características del inmueble tasable. Con el uso de estas precauciones, la aplicación de la estadística inferencial se hace factible. Modelo económico. La estimación del valor de un bien inmueble se hace en función de sus características intrínsecas, atributos, y extrínsecas, externalidades. Se basa en modelos económicos donde el valor será función de la naturaleza del bien inmueble y de las condiciones del mercado donde se consume o se comercializa. En la utilización de un modelo económico se puede interpretar lo siguiente: un individuo pagará más por un inmueble en la medida que los atributos de este bien satisfagan sus necesidades, y también a mayor satisfacción el cliente estará dispuesto a consumir un producto a un mayor precio. Modelo econométrico. Un modelo econométrico puede considerarse como una representación matemática estocástica de un modelo económico y se hace a través de una función que relaciona una variable dependiente con un grupo
de variables independientes para explicar un fenómeno económico. Un procedimiento sucinto para formular un modelo econométrico es el siguiente. 1. Planteamiento de un modelo inicial. 2. Recopilación de datos, tratamiento. 3. Cálculo del modelo. 4. Validación del modelo. 5. Predicción y simulación de resultados. Entre los requisitos previos para la formulación del modelo econométrico está la adecuada formación teórica del fenómeno objeto de estudio, el conocimiento suficientemente preciso de la realidad a describir, el análisis previo de modelos econométricos similares y se concluye con el conocimiento a priori de las limitaciones y posibilidades de la información estadística disponible. En el caso del mercado inmobiliario, los modelos que relacionan el precio de un inmueble con sus características son conocidos como modelos de formación de precios o modelos de precios hedónicos, siendo casos particulares de los modelos econométricos en los cuales las ecuaciones son modelos microeconómicos. Este método parte de la idea que el conjunto de características que componen un bien heterogéneo tienen un reflejo en su precio de mercado. Por ello, se asume que el precio de dicho bien puede ser descompuesto en función de sus diferentes atributos y por tanto se puede asignar un precio implícito a cada uno de dichos atributos una vez estimada la ecuación de precios hedónicos. Narración, edición y montaje Miguel Camacaro Ediciones. Para la voz del tasador. Todos los derechos reservados.